Señor. Está en línea el contador público egresado de la UBA con posgrado en Finanzas y Derecho Tributario y docente en la maestría de Tributación de la UBA, el señor Guillermo Poch. Hola Guillermo Rense, buen día. ¿Cómo andás, Miguel Ángel? ¿Todo bien? Bueno, preocupado porque tenemos una carga impositiva que se quejan desde las pymes hasta los grandes empresarios, desde los monotributistas hasta los emprendedores, y algo que parece que no resolvemos los argentinos porque cada gobierno que llega, la única invención que parece se le cruza a los dirigentes políticos es un recargo impositivo o un aumento de impuestos, al punto tal que se ha aumentado notablemente la recaudación de la AFIP como consecuencia además del aumento de facturación por el aumento de precios en el consumo de los productos. ¿Cuánto es realmente lo que pagamos de más cuando nos tenemos que alimentar o cuando nos tenemos que vestir? Bueno, Miguel, es que está buena la pregunta y la introducción que hiciste, porque en definitiva muchas veces el consumidor no es consciente de la carga tributaria que tienen todos sus productos, y la verdad es muy alta la carga tributaria, hay que pensar que oscila entre un 35%-40%. Hay análisis que te dicen de que el aceite tiene un 42% de impuestos, la yerba otro 40%, la carne un 28%, vos vas a un negocio de ropa y estás pagando un 55% de impuestos en la ropa, o sea, más de la mitad del precio de la ropa sería impuestos, en el auto un 55%, o sea, es muy alta la carga tributaria para lo que es el consumo de la gente. Y además a esto hay que agregarle superposición impositiva, porque se superponen impuestos municipales con provinciales, provinciales con nacionales, tasas insólitas de alguien que trabaja en la provincia y factura a alguien de capital y paga ingreso bruto, o al revés. Entonces vos te das cuenta que la voracidad de resolver los temas de recaudación con impuestos ha sido tan grande que también la evasión es muy grande. Entonces, sería mucho más práctico 5 o 6 impuestos y el que le va preso, y que tantos impuestos donde yo creo que ustedes, los contadores, no terminan nunca de aprender las modificaciones impositivas que salen toda la semana, ¿no? Sí, es como vos indicás, o sea, la carga tributaria provincial, o sea, todo es un cúmulo que lo único que hace es exacerbar los costos de los productos. Como vos decías, no sé, impuestos provinciales, nacionales, en algún momento alguien se tendría que poner, o sea, alguien es la dirigencia política y decir, bueno, esto así no nos está llevando a un buen puerto, modifiquemos nuestro actuar porque no lo podemos sostener en el tiempo, la actividad económica esté deprimida, y en gran parte es por la carga impositiva, porque vos en definitiva generás mayores costos en las empresas, porque la gente también tiene que vivir. Entonces vos le generaste mayor costos a los productos, después los querés exportar, y cuando los pasás al mercado internacional los productos nadie los quiere porque son muy caros. Entonces en definitiva en algún momento hay que desandar ese círculo vicioso de aumentar la carga tributaria, inflación, para en definitiva ser competitivo internacionalmente. Pero además que estás marcando algo que es cierto, hay algo que a mí me parece que no puede funcionar, que vos cuando tenés tantos impuestos, lo que estás haciendo es ver de qué manera la gente evade, y fíjate que el que tributa siempre, el que paga, el que está en blanco, es el que todo el tiempo están recargándole. En lugar de salir a buscar al evasor, están permanentemente cobrándole algo más al que paga siempre. Van sobre la recaudación segura, pero no van sobre el evasor. Entonces, esto fatiga mucho a la gente que tributa, y cada vez le cuesta más tributar, y cada vez hay más gente que se desalienta. Sí, es como vos indicás, en la medida que la carga tributaria es más alta, el premio, algo que se habla en el mundo técnico tributario, es que vos en la medida que subís la carga tributaria, también subís el premio a la evasión. ¿Por qué? Porque si es muy chiquita la carga tributaria, el beneficio que vos obtenés por no pagar los impuestos es chico. Pero si la carga tributaria es muy alta, el no pagar los impuestos, o no pagar una porción de los impuestos, ya te deja mucha plata.
Entonces, en definitiva, terminás premiando al que está evadiendo. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Porque también alguien que está escuchando del otro lado te puede decir, y el Estado necesita recaudar porque si no, no puede hacer frente a todo lo que tiene que pagar. ¿Hay manera, hay forma de manejar el presupuesto de otra manera que no sea con tanta imposición tributaria? Mira, es buena la reflexión, y para que la audiencia que nos está escuchando parecería, o lo que me imagino que alguien va a decir, bueno, Argentina no puede, o sea, bajar los impuestos, porque siempre estuvimos acostumbrados que los impuestos siempre van en la suba. Pero acá lo que hay que entender es que otros países en similares condiciones a nosotros tienen cargas tributarias más bajas. Entonces la pregunta es sería, bueno, si hay otros países, ¿por qué nosotros no podemos? Y la respuesta, ya con el mero hecho de copiarte, yo hace poco publiqué un artículo que sí, si nos copiamos de Uruguay, y yo había hecho una comparación entre el sistema tributario argentino y el sistema tributario uruguayo, y ellos en definitiva lo que buscan es la atracción de inversiones, principalmente de las extranjeras. Entonces, ellos lo que te generan son reducciones, beneficios, costos tributarios mucho más bajos. Entonces la pregunta es, ¿por qué si ellos pueden, nosotros no? Porque también sucede que cuando vos bajás la carga tributaria, incentivás a la economía, tenés más actividad económica, y en definitiva terminás recaudando más, Miguel. Bueno, te digo que no te van a contestar inmediatamente porque es un país chiquito, de poca gente, y que eso se podría hacer, por ejemplo, comparativamente con la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la escala que te van a dar va a ser esa, pero la verdad es que cuando vos ves que tenés un impuesto fiscal en la provincia, donde te incluyen las tarifas a lo mejor en la carga municipal, porque si no la gente no pagaría tarifas eléctricas o no pagaría el gas o lo que fuere, entonces vos te das cuenta que se ha utilizado lo que es una obligación de tributación para cobrar cosas, y además hasta para hacer publicidad, porque vos recibís en tu casa lo que tenés que pagar con promociones publicitarias de cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Entonces, todo esto ha caído en un manoseo donde no ha habido un solo interventor de la FIP, un solo director, que algún día diga, ¿por qué no neutralizamos impuestos? ¿Por qué no hacemos menos impuestos? Y el que no lo paga va preso en serio, ¿no? Sí, a ver, también hay una situación que es fatigante, que se produce entre alta carga tributaria y mantener el negocio, también genera ahí una tensión importante. Y mirá esto, en el impuesto sobre los ingresos brutos, una empresa que está a pérdida, aún tiene que estar pagando el impuesto. Entonces, ¿qué sucede con esa empresa que está en pérdida? Y uno dice, bueno, pero puede ser alguien que está queriendo evadir, ¿está queriendo o está necesitando? Porque también le puedes estar dictando la sentencia de defunción cuando le querés cobrar impuestos, inclusive que se aplican, no sé, por los registros. Pero ganancias presuntas están cobrando sobre plena pandemia. Bueno, a ver, ahí ganancia presunta es un gravamen que por suerte hace un tiempito, te digo yo, por una cuestión de especialidad, te lo digo, todavía sigue teniendo alguna aplicación práctica, pero hoy por suerte el impuesto a la ganancia mínima presunta quedó derogado, pero sí que se sigue aplicando en algunas situaciones. Vos lo podés ver todavía en un papel de trabajo, el impuesto a la ganancia mínima presunta, pero hay un impuesto que te digo, el impuesto sobre los ingresos brutos, junto con sus regímenes de recaudación, alguien todavía no vendió y está en pérdida, sí, y tiene que pagarlo. Sí. Entonces esas situaciones, la verdad es como que a un comerciante chico que no tiene las espaldas financieras, y casi lo estás poniendo en la situación de que tiene que articular algo para subsistir, para sobrevivir. Entonces esas cuestiones debieran ser analizadas. Ahora decime, no hay ganancia presunta, pero hay anticipo de ganancia, ¿no? Totalmente. Entonces puede suceder, como vos bien decís, te hacen pagar supuestamente lo que no sabes si vas a ganar. Totalmente. Eso puede suceder, ponerle a alguien que venía con un determinado nivel de ingreso, tenía que pagar anticipos, y producto de la pandemia se te paró la actividad, tenés que pagar anticipos, y si no haces rápido ninguna corrección para bajarlos o
no pagarlos, quedás pagando impuestos sobre ganancias que son ficticias. Mira, vamos a seguir otro día porque es un tema para hablar mucho, y ahora estamos en el cierre. Pero es alarmante que ninguno se ponga a estudiar seriamente desde la política esto, ¿no? Sí, es llamativo y sería necesario, la verdad. Bueno, te saludo, que andes bien. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel, y a disposición. Cualquier